Muy buenas, bienvenidos una vez más a las entrevistas de Aula Magna. En esta ocasión nos acompaña Elsa Marina Álvarez González, subdirectora de la Fundación General de la Universidad de Málaga y profesora titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. La profesora Álvarez González es también directora de la segunda jornada Medios de Comunicación y Docencia en Derecho, que aproximará este jueves 11 de febrero el tratamiento de los aspectos jurídicos de la COVID-19 en la prensa. Esta jornada la lleva a cabo junto al profesor Manuel Moreno Linde, profesor ayudante doctor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias, profesora Elsa Marina Álvarez, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad, por haber bueno, pues mostrado interés, ¿no? En poder comentar un poquito más sobre estas jornadas que tenemos el jueves. Para comenzar a hablar de las segundas jornadas Medios de Comunicación y Docencia en Derecho, me gustaría preguntarle cómo surge la idea de estas jornadas. Bueno, verás, es que existe un grupo de profesores de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, que bueno, llevamos ya pues un tiempo, me atrevo a decir ya 4 o 5 años, donde le hemos dado una vuelta a la forma de enseñar el derecho y utilizamos como recurso docente principal las noticias de prensa. Nosotros todo lo que se explica, todo lo que se explica siempre al final de cada tema se pone en práctica y se profundiza teniendo cómo va a ser una noticia de prensa de actualidad. Eso que empezamos a hacerlo de forma aislada, cuando nos damos cuenta de que somos un grupo de profesores que utilizamos esa forma de, o hacemos uso de esa forma de dar clases, bueno, pues empezamos a intentar estructurarlo de alguna forma, ¿no? A través de proyectos de innovación docente. Este que tenemos ahora es ya el tercero que gira en torno a lo mismo, y luego cuando compartimos inquietudes con colegas de otras universidades, pues nos damos cuenta de que también hay profesores de derecho en otras universidades que también lo hacen. Entonces creamos también la red docente de excelencia en la que participan la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Málaga. Entonces, claro, eso ya va cogiendo una inercia y vamos teniendo unas inquietudes y, bueno, pues como demanda todo proyecto de innovación, pues intentamos darle transferencia, es decir, intentamos que los resultados que nosotros obtenemos, pues que se difundan y que se hagan visibles, ¿no? Así lo hacemos, pues yendo a congresos de innovación, explicando esta forma, esta estrategia, ¿no? Este recurso de innovación docente, y ya desde el año pasado con estas jornadas. El año pasado hicimos la primera, la jornada de medios de comunicación y derecho, y este año es la segunda, y claro, pues como lo que nos rodea demanda, pues le hemos dado No ese toque podíamos de... dejarlo de lado. Y quería preguntarle, se trata de unas jornadas que están dirigidas, que son abiertas y son gratuitas. ¿Qué perfil es el que podría beneficiarse más de este tipo de jornadas? Bueno, a ver, es verdad que tiene un principal destinatario, que está claro, que son los alumnos de Derecho y los alumnos de Ciencias de la Comunicación. Son, yo creo, los destinatarios principales. Pero luego, como bien dices, son jornadas abiertas a cualquiera que le interese y a cualquiera que le haya llamado un poco la atención, ¿no? Bueno, pues cómo han sido tratadas las noticias durante todos estos meses. Así que están un poco abiertas a la sociedad en general. La verdad es que estamos muy contentos, no esperábamos que íbamos a tener esa respuesta, y el otro día me pasaban los datos de los inscritos y ahora mismo son 153 personas inscritas. O sea que yo creo que interés ha despertado, ¿no? Así que, y es verdad que la mayoría son alumnos de Derecho y de Ciencias de la Comunicación, pero también se ve que hay alumnos inscritos que, bueno, que no son afines a ninguna de esas dos ramas del conocimiento, pero que habrá despertado algún tipo de interés y también quieren asistir. En términos legales, ¿los medios de comunicación considera que hemos hecho un buen trabajo a la hora de tratar la COVID-19? Vamos a ver, es verdad que esa respuesta con un sí o con un no no es fácil de responder, ¿no? Primero porque hoy en día hay tantísimos medios de comunicación. Cuando nosotros hablamos del tratamiento, no estamos pensando solo en la prensa escrita o en la televisión. Las redes sociales también son ya unos potentísimos medios transmisores de la información, y depende.
Yo, por ejemplo, que sí que he ido siguiendo, por ejemplo, de la prensa escrita, ¿no? La prensa digital escrita de los periódicos más importantes del país, el propio El País, El Mundo, El Diario Sur, La Opinión, yo creo que no han hecho un mal papel, la verdad. Ujú. Se ha hecho, además, es verdad que en esos periódicos tan consolidados, ¿no? En esas revistas tan consolidadas, hay personal especializado, hay periodistas que son están clasificados, ¿no? O especializados en función, pues está el que se dedica a deportes, el que se dedica a las cuestiones jurídicas. Con el tema del COVID han puesto a periodistas que se han especializado, por ejemplo, el que participa con nosotros, Pablo Linde, ha sido el periodista del País que se ha especializado en todo lo que tiene que ver con las noticias COVID. Entonces, Ujú. claro, son personas que se han ido especializando bueno, pues no lo hacen mal, conocen y manejan los conceptos y la terminología jurídica y la Pero por aplican otro bien. lado, también hemos visto que en los últimos meses se han venido desarrollando programas sin mucho aval científico, donde se han ido exponiendo teorías sobre el origen y la propagación del coronavirus que no tienen ningún tipo de aval. ¿Qué podría decirme de estos programas? ¿Legalmente están protegidos? Vamos a ver, efectivamente, como te decía, hay quien sí lo ha hecho muy bien y hay quien no lo ha hecho muy bien. Hay pues como tú bien comentas, programas que yo creo que han ido más a crear la alarma social, a desinformar más que informar, y donde la información que han puesto encima de la mesa pues no cumple con los requisitos básicos de una información, ¿no? Tiene que ser veraz, tiene que ser contrastada y en muchos casos eso ha faltado. Aquí es verdad que jugamos con un elemento como es pues esto, el virus y la pandemia, donde vamos aprendiendo todos día a día. Es verdad que no tenemos toda la información que necesitamos, ¿no? Pero Ujú. de ahí a, pues ya digo, crear ese tipo de contenidos que poco ayudan a una situación donde la sociedad en general está muy preocupada, pues yo creo que lo que consiguen es un poco un efecto muy perjudicial, porque crean esa alarma, crean ese miedo y desde luego no favorecen, ¿no? Bueno, pues a que todos vivamos esto de la mejor manera posible. ¿Y dónde estaría entonces el límite entre informar y crear el pánico social desde su perspectiva? Hombre, informar en el momento en el que utilizamos para dar información, una información que no es real, que no está contrastada, es que el trabajo que está teniendo empresas como la de Maldita, de estar todo el día desmintiendo lo que son bulos, lo que no tiene base científica, la verdad que yo creo que a Maldita el trabajo se le ha incrementado por 1000 en estos meses, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues cuando un medio de comunicación lo hace bien, utiliza la información científica contrastada, publicada, veraz, y cuando bueno, pues ese no es el camino a seguir, pues desde luego se crea esas alarmas. Yo también he detectado en este tiempo, bueno, pues que la información del COVID en general, hablo en general, es una información muy sensible y muy fácilmente manipulable. Eso Ujú. también es como sensación personal, porque además no es lo mismo decir que el 30% de los infectados son, o el 30% no ha salido de la enfermedad, por ejemplo, que decir que el 60% lo ha conseguido. Si tú te fijas y utilizas el porcentaje negativo, estás haciendo, continúas, ¿no? Sí, Creando esa creando ese sensación de pánico, alarma. creando ese Claro, miedo. vamos, si dicen, no, mira, pero es que el 60% ha conseguido salir de la enfermedad. En fin, por eso digo que es una información que es muy fácilmente manipulable, ¿no? Tú puedes Ujú. poner el foco de atención en el dato que tú quieras y genera pues todavía pues eso, más problemas, ¿no? A la hora de tratar esa información. En las jornadas que se van a desarrollar este jueves se van a tratar temas como el derecho administrativo tras la pandemia. ¿Pueden cambiar conceptos legales tan arraigados como es el derecho administrativo debido al coronavirus?
Bueno, pues como nos va a explicar en la jornada la profesora María Remedios, Rosselló Zamora, efectivamente ha sido tan grande el impacto que ha tenido lo que hemos vivido, porque el tema del COVID ha tenido mucho impacto para la economía, ha tenido mucho impacto para la sanidad, pero es que también ha tenido mucho impacto para el derecho, porque como todo todo ha girado en torno a la regulación que se ha ido haciendo y sacando día a día. Creamos el estado de alarma, las consecuencias del estado de alarma, quién lo puede dictar, quién no lo puede dictar, las competencias, cómo será. Pasamos en una primera fase donde todo estaba centralizado, a una segunda fase donde todo está descentralizado en las comunidades autónomas. Claro, pues todo eso, y ha sido un impacto en tan poco tiempo de tanta norma, efectivamente ha impactado gravemente en el mundo del derecho, pero no solo en el derecho administrativo, como vamos a ver en las jornadas, también en el derecho financiero, en el derecho procesal, el propio derecho de la Unión Europea. Y, hombre, no es que hablemos de que cambie el concepto. La base del concepto del derecho administrativo no cambia, sigue siendo el derecho que regula a las administraciones públicas, está claro, pero sí que muchos de sus elementos cambian. Es que solamente el derecho sanitario, donde siempre ha tenido mayor protagonismo la parte asistencial, el derecho a la asistencia, al derecho a la asistencia sanitaria, ahora yo estoy convencida de que en los próximos años el derecho a la parte preventiva, el derecho a la prevención de la salud va a adquirir una importancia muy notable, porque es que tiene que ser así. Como nos ha pillado desprevenido, nosotros, como ya digo, hemos protegido más ese derecho a la asistencia sanitaria que a tener unos buenos planes de epidemiológico, a tener un buen plan de prevención. Eso no le hemos dado nunca la importancia. Ahora eso tiene que empezar a cambiar, seguro. Entonces, las perspectivas desde las que el derecho va a proteger el derecho a la salud en general, eso cambia. Y eso cambia a raíz de esto, a raíz de lo que estamos viviendo. Por ahí van un poco los tiros. No cambia el concepto base, sino que empiezan a cambiar determinados elementos de su configuración. Quería preguntarle también sobre otro concepto que se ha debatido muchísimo estos últimos días, que es, bueno, estos últimos meses, que es el concepto de estado de alarma. ¿Considera que los medios de comunicación hemos sabido trasladar correctamente qué es un estado de alarma y si la población ha entendido de verdad qué es un estado de alarma y cuáles son sus objetivos? Vamos a ver, es un poco lo mismo del principio. Yo creo que hay medios que sí, además me consta que ha habido muchos periodistas que han estudiado, se han estudiado bien qué es, qué significa, qué implica y qué requisitos tiene para poder dar esa información. Por tanto, esos medios yo creo que lo han hecho muy bien y lo han explicado muy bien, y otros pues no. Incluso hay otros que a lo mejor han creado incluso más confusión al intentar confundir a un ciudadano que a lo mejor no tiene por qué tener ese conocimiento, pues confundirlo en lo que es un estado de excepción, un estado de alarma. Entonces, yo no creo que sea tanto a la forma de trasladarlo, sino de lo que se ha preocupado el periodista en cada caso de explicarlo bien, de conocer bien cuáles son sus elementos y de transmitirlo así a la sociedad. Vale, ya finalmente también querría preguntarle sobre el trabajo que se ha hecho de forma conjunta con la Unión Europea. ¿Considera que se ha sabido responder a las demandas sociales? ¿Si es un buen ejemplo esta pandemia de lo que la Unión Europea puede hacer por los españoles? Bueno, yo creo que la Unión Europea ha tenido dos momentos. Yo estoy deseando escuchar a la profesora Dolores Utrilla, que además ella es experta en derecho comunitario y además trabaja en un grupo de expertos que asesoran a la Unión Europea. Por tanto, vamos a tener una ponente de primerísimo nivel para hablar de ese derecho de la Unión Europea y COVID. Y yo creo que en la primera fase de la pandemia, cuando explota todo esto, yo creo que la Unión Europea tardó en reaccionar y tardó en tomar las medidas. Los países iban, bueno, pues cada uno, ¿no? Por un lado, unos cerraban fronteras antes, otros después. Nosotros, por ejemplo, España, tengo la sensación de que tardamos más en cerrar fronteras, cuando ahí era necesaria a lo mejor pues, unas medidas para toda la Unión Europea, tomadas desde la Unión Europea, ¿no? Para, bueno, pues para intentar frenar esa expansión que fue rapidísima.
Yo creo que ahí, ya te digo, la Unión Europea se montó tarde, que también es comprensible, ¿verdad? La Unión Europea no es un elemento fácil, son muchos países, son muchos intereses, igual que luego todo aquella momento para el tema de la aprobación de las medidas de ayudas, ¿no? Los famosos fondos europeos de Ujú. regeneración, para la regeneración y la resiliencia, que ahora ya se están aprobados. Eso también fueron muchos meses, ¿no? Quizá, ya digo, yo si a la Unión Europea le pongo un pero, es que quizás por su propia estructura y por su propia composición, tarda en tomar las decisiones, porque, y es normal, tienen que ponerse de acuerdo muchos estados, muchos países, cada uno con sus singularidades, pero bueno, no creo que al final lo hemos conseguido, ¿no? Ahora se va a abrir un gran, bueno, son muchísimos millones de euros que se van a poner en Lo que vamos a disposición de recibir. los estados para, ahí va, para los fondos de recuperación, ¿no? Europea. Ujú. Entonces yo creo que bueno, que si bien es mejorable, como todo, claro que es mejorable el papel de la Unión Europea, tiene que encontrar sistemas más ágiles de tomar las decisiones, tiene que, pero no creo que debamos estar descontentos con lo que ha hecho. Pues muchísimas gracias, profesora Álvarez, por estar hoy con nosotros. Recordar a todas las personas que nos están viendo que pueden matricularse todavía en las segundas jornadas Medios de Comunicación y Docencia en Derecho, que son gratuitas y que la matrícula se puede realizar a través de la web de la Fundación General de la Universidad de Málaga. El taller se realizará el próximo jueves 11 de febrero y estará dirigido por usted junto con el profesor Manuel Moreno Linde. Muchísimas gracias de nuevo por acercarnos a estos términos y por hacernos ver la implicación y la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación en esta pandemia. Muchísimas gracias, profesora. A vosotros.